Quería tocar otro punto que se me quedó, Stephanie. A ver. El caso de hoy fue el secretario de Gobernación, a propósito de lo que conversábamos al inicio del programa, del tema electoral, donde les falla el plan B, todo indica, bueno, es muy posible que la Corte les eche abajo el plan B, aunque tienen de los 4 votos que necesitan para que pase ese plan anticonstitucional, yo creo que tienen 3, que tienen el de la magistrada Loretta Ortiz, que tienen el de la magistrada que plagió las tesis, no me acuerdo cómo se llama. Yasmín Esquivel. Y el tercero es Saldívar. Saldívar en un programa en la televisión oficial, en un programa totalmente morenista y que odian a todo mundo que no piensa como ellos, llamado El Chamuco, ahí haciéndose el simpático, este pobre hombre llamado Arturo Saldívar. Bueno, mintiendo que ahí lo amenazó Calderón y que lo amenazó esto. Mentira. Javier Lozano lo dijo ayer o anteayer, dijo, no, acuérdate, Arturo, cuando me pediste que fuera con Felipe y con Margarita para que me promovieran a la Suprema Corte y me pediste el favor. Es decir, este tipo de personajes, yo creo que el voto de Saldívar está perdido, son 3, le falta 1, pero tienen otra proyección, irse con aprobar en el Congreso solamente con los 4 consejeros que hay, 4 espacios de consejeros que hay que llenar el 3 de abril, con 4 morenistas. Fue el secretario de Gobernación y esto dijo en la Cámara de Diputados. No veo ningún conflicto de intereses en que cualquier ciudadana o ciudadano mexicano que cumpla con los requisitos legalmente establecidos, constitucionalmente establecidos, participe de la posibilidad de ser consejera, consejero o consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Yo no veo algún impedimento en ello. No. Es en otro momento donde dice que no ve ningún problema en que sean afines a Morena los nuevos consejeros. Eso es lo importante de lo que dijo hoy el secretario de Gobernación. Y es justamente lo que hablábamos, que, a ver, el INE tiene que permanecer como una institución imparcial porque no puede ser juez y parte. Y aquí sí quieren que sean parte, porque les conviene. Sí, claro. Y gente preparada, gente que no tenga... Primero, si tú quieres participar en una institución, es porque quieres contribuir a su buen funcionamiento. Aquí, quienes participan por el lado de Morena, lo que quieren es la destrucción del instituto al que están postulando. Y sucedió algo tremendamente grave. De los miembros del Consejo Técnico, que son los que seleccionan a las quintetas que elegirá la Cámara de Diputados, ahí a los 4 consejeros, tuvieron acceso a los exámenes. Esos miembros del Consejo Técnico, hay militantes acérrimos del partido Morena, el partido del gobierno. Ellos se han manifestado por la desaparición del INE y están en el Consejo Técnico para que se seleccionen a los integrantes del INE. Ellos tuvieron acceso a los exámenes y hay fundadas dudas de que esos exámenes fueron filtrados a candidatos a ser consejeros del INE que dieron el examen en la Cámara de Diputados. Y porque, o sorpresa o coincidencia, los primeros lugares no los tuvo gente que sabe, gente preparada, sino militantes del partido Morena. Les pasaron los exámenes, hay quienes dicen que sí. Ya admitieron, ya hay 2 miembros del Consejo Técnico que los tuvieron. Ellos los pudieron haber filtrado. Entonces, creo que esa elección de consejeros está viciada por la obsesión del gobierno de destruir o controlar el órgano electoral. Pero al final, Pablo, son puestos que no deberían ser por popularidad,
Son puestos que tienen que ver con capacidades, y capacidades sobre todo técnicas. Imagínate si fueran por popularidad, estaríamos como en la vida pública, como los políticos, como los estados. No, no debería de ser así. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, y creo que lo más peligroso del caso es cómo lo dice el secretario de Gobernación tan campante. Sí. No pasa nada, si son de Morena, no pasa nada, pues claro que sí pasa. Claro que sí pasa, exactamente. Pueden tener, obviamente, ideologías, son personas ilustradas. Lorenzo Córdoba, cuando llegó al INE, era un hombre de izquierda, yo creo que lo sigue siendo. Los que no son de izquierda son los que están en este momento en el gobierno, con un aldeanismo reaccionario impresionante. Pero sí pueden tener sus ideas. Pero antes que nada está el respeto al cargo que ocupan. Es como los jueces, y como los presidentes, son presidentes de todos, aunque muchos no nos gusten y discrepemos, pero te eligieron no para ser presidente de un partido o para ser dictador de un partido sobre los demás, sino para presidir a todos los mexicanos, en este caso los consejeros. No me extrañaría en lo más mínimo que se confirme lo que se ha señalado, que los exámenes fueron filtrados a los primeros lugares que ocuparon morenistas. ¿Por qué? Oye, si tienen a una magistrada de la Suprema Corte que plagió su tesis de licenciatura y que plagió su tesis de posgrado, y que la defiendan y diciendo que esas son cosas escolares, son cosas de estudiante, y que siga en el cargo, a mí me parece que no hay que asombrarse de que hayan filtrado los exámenes. El fin para ellos justifica los medios. Los medios, filtrar los exámenes. El fin, la destrucción del Instituto Electoral para controlar las elecciones y, por tanto, manipular y tener un Congreso ad hoc para cambiar la Constitución a como les dé la gana. Y los que pagan los platos rotos, además de los impuestos, Pablo, son los ciudadanos. Los únicos que no están siendo tomados en cuenta, los que siempre salen perdiendo de las peleas políticas que amenazan la democracia, como en este caso. Me parece una verdadera vergüenza que se haya establecido la política del plagio. Una cosa es hacer las cosas mal, pero otra cosa es normalizar el plagio, que es una falta de honestidad. Es un acto de deshonestidad y se está normalizando. Sí. Esa es una, sí, por supuesto. Y la otra es el propósito, tomar por asalto el Instituto Electoral a como dé lugar. Lo decía el presidente, fue una derrota que me enorgullece. Él sabe que no es la última y que él va a ganar, él no se va a dar por vencido. Él está por la destrucción del INE. No pudo con la reforma constitucional. Las instituciones están resistiendo. De veras, hay que apoyar a legisladores, a jueces como esta jueza, tú recuerdas el nombre, lo dijiste al principio del programa, que restituyó en su puesto a Edmundo Jacobo porque haberlo quitado por una ley anticonstitucional no era válido. Se le van a ir con todo encima, como se le fueron al juez Gómez Fierro con el tema energético, con todo encima, y le sacan sus cosas personales y sacan sus cosas íntimas. Algunos comunicadores, como a Loret, le sacaron cuánto gana, es decir, es información confidencial, es empleado de una empresa particular y le pagan lo que hayan negociado en el acuerdo y lo saca el presidente el sueldo. Eso es meterse en la vida privada de las personas, es información confidencial, un abuso de poder que yo supongo que está penado, castigado, pero como él está por encima de la ley, no pasa nada. Eso es anormal. No me vengan que eso es normalidad. Por eso te decía en una parte del programa que nuestra aspiración debe ser vivir en la normalidad que teníamos, sí. Y a partir de ahí discutamos para arreglar todo lo malo que había, pero con un piso en el que no tengamos que preocuparnos porque sí tenemos acceso a la ley, porque las elecciones las organiza un instituto autónomo y porque el presidente no te va a sacar tu vida privada en Palacio Nacional,
que todo eso es anormal. Yo quiero regresar a esa normalidad para poder cambiar en democracia todo lo que había que cambiar. Y es una política de persecución, pero también, Pablo, viene siendo una vez más la política del maltrato, el maltrato a todo aquello que difiere de su manera de pensar, el maltrato a todo aquello que interfiere en sus planes, y ahí está violando la primera promesa que hizo, que iba a ser un presidente para todos los mexicanos. Al final se queda con su mitad, persigue a los enemigos y quiere crear una nueva versión de la democracia a su manera, porque también repetidas veces en Palacio Nacional ha dicho que la democracia llegó cuando él llegó, y no es cierto. La democracia estaba desde antes, si no, él tampoco hubiera llegado al poder. Sí, pero yo te voy a decir, las promesas políticas, bueno, miente como respira, pero la primera promesa formal, con el brazo levantado en el Congreso, ¿cuál fue? Prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Y qué es lo que quiere violar, lo que está violando él y su partido con el llamado Plan B electoral, que a través de leyes secundarias hace cambios que están establecidos en la Constitución? Eso es violar la Constitución, es no respetar el juramento para el cual fue electo. Le queda poco tiempo para hacer cosas productivas, pero los presidentes en muy poco tiempo pueden hacer mucho daño, Stephanie, mucho daño. Y sobre terrible. todo, con una decisión ejecutiva, López Portillo expropió la banca. Terrible. Y ahora yo no descarto algunas medidas desesperadas del presidente para pasar a la historia no como el creador de casi 4 millones de nuevos pobres, no por haber mandado a la pobreza extrema a 2,5 millones de mexicanos que ya habían salido de esa condición, no como el presidente que desbarató el sistema de salud, no como el presidente por cuya negligencia hubo una sobrecantidad de muertes cercana a los 700,000 habitantes, no mexicanos, no como el presidente que, oye, un crédito del Infonavit hoy te cuesta más caro en intereses que un crédito para vivienda en el sector privado, en la banca privada. Los créditos de Infonavit tienen tasas más altas que las tasas de los bancos privados. Todo eso él lo está viendo y tiene un país con el tejido social desgarrado, donde estamos enfrentados y con amplias zonas de la población, del territorio nacional, en manos de grupos de narcotraficantes. Y Estados Unidos ya así encima de nosotros. ¿Por qué? Porque los estamos envenenando y nos negamos a colaborar en un trabajo que debería ser conjunto. Y yo con esto termino en este programa porque se me fue la voz. Se nos fue la voz y se nos fue el tiempo, pero al final, Pablo, no tenemos un presidente, tenemos un candidato. Sigue siendo candidato y los candidatos pueden meternos en problemas porque al final están intentando vender promesas, están intentando vender un futuro que es bastante irrisorio porque no concuerda con la realidad. Así que yo me quedo diciendo que la peor oposición a este gobierno es la realidad. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nos muchas vemos gracias, la próxima Stephanie. semana. Muchas gracias a todos aquí desde el espacio de Carlos Alasraqui, su generosidad, su hospitalidad. Se la agradecemos y creo que todos